Serie antes del olvido. Crónicas de una humanidad que no debía recordarse. Episodio 2. Civilizaciones que no encajan. A lo largo del planeta existen vestigios que no deberían estar ahí, no por su mera existencia, sino por lo que implican. Construcciones cuya precisión desafía las herramientas que, según la historia aceptada, estaban disponibles en su época, estructuras alineadas con fenómenos astronómicos complejos, imposibles de calcular sin conocimientos avanzados del cielo, obras que no muestran signos de evolución progresiva, sino que aparecen completas, definitivas, como si hubieran surgido de golpe. A lo largo del planeta existen vestigios que no deberían estar ahí, no por su mera existencia, sino por lo que implican. Construcciones cuya precisión desafía las herramientas que, según la historia aceptada, estaban disponibles en su época, estructuras alineadas con fenómenos astronómicos complejos, imposibles de calcular sin conocimientos avanzados del cielo, obras que no muestran signos de evolución progresiva, sino que aparecen completas, definitivas, como si hubieran surgido de golpe. La explicación habitual es conocida: casualidad, ingenio primitivo, técnicas perdidas. Pero cuando la casualidad se repite en todos los continentes, cuando el ingenio aparece de forma simultánea en culturas aisladas entre sí, cuando lo perdido es siempre lo más avanzado, la explicación comienza a sonar menos científica y más defensiva. ¿Por qué aceptar estas anomalías obligaría a replantear una pregunta incómoda? ¿Quiénes eran realmente esas civilizaciones? La arqueología moderna tiende a analizar los restos antiguos desde una mirada contemporánea. Juzga el pasado por lo que cree que debía saber, no por lo que demuestra que sabía, y ahí surge el conflicto. En distintos puntos del planeta encontramos una obsesión común por la geometría precisa, por proporciones exactas, por orientaciones que no parecen rituales simbólicos, sino cálculos funcionales, como si el conocimiento matemático y astronómico no fuera un privilegio de unos pocos, sino parte estructural de la cultura. ¿Cómo es posible que sociedades supuestamente primitivas compartieran una comprensión tan refinada del espacio, del tiempo y del cielo? La respuesta oficial suele ser prudente: no lo sabemos. Pero ese no lo sabemos rara vez conduce a una investigación profunda, más bien funciona como un punto final, una forma elegante de cerrar la puerta, porque si se abriera del todo, aparecería una hipótesis difícil de controlar: la posibilidad de que estas culturas no estuvieran aisladas, o peor aún, que compartieran un origen común. Civilizaciones separadas por océanos, sin contacto conocido, utilizaron los mismos símbolos arquetípicos, las mismas formas geométricas, las mismas narrativas de un pasado dorado, seguido por una gran caída, los mismos relatos de dioses o maestros que no gobernaban como tiranos, sino que enseñaban. La historia oficial los llama mitos, pero los mitos, cuando se repiten con demasiada exactitud, dejan de ser simples invenciones, se convierten en memoria codificada. Tal vez no eran dioses, tal vez no eran seres sobrenaturales, tal vez eran portadores de un conocimiento que hoy hemos perdido, y que solo podemos interpretar como divino porque ya no lo comprendemos. Hay otro detalle que rara vez se mencionan: la ausencia de ciertas huellas. Si estas civilizaciones eran tan primitivas, ¿dónde están los rastros del ensayo y error? ¿Dónde están las fases intermedias? ¿Por qué algunas de las estructuras más antiguas son también las más precisas, las más complejas, las más difíciles de replicar incluso hoy? La lógica del progreso dictaría que lo antiguo debería ser tosco, imperfecto, experimental. Pero en muchos casos ocurre lo contrario. Es como si el conocimiento hubiera estado completo, y luego se hubiera degradado, como si alguien hubiera borrado capítulos enteros del manual, dejando solo fragmentos inconexos para las generaciones posteriores. Y entonces surge otra pregunta, aún más inquietante: ¿quién decide qué parte del pasado merece ser recordada? La historia no es solo un registro de hechos, es una selección.
un filtro, un relato construido desde el presente, y todo relato necesita coherencia. Las anomalías rompen esa coherencia, por eso se las aísla, se las clasifica como excepciones, se las presenta como curiosidades sin conexión entre sí. Pero cuando unimos los puntos, el dibujo cambia. No vemos culturas aisladas improvisando soluciones similares. Vemos un patrón que sugiere un nivel de organización, conocimiento y visión del mundo incompatible con la imagen de sociedades apenas saliendo de la barbarie. Tal vez el error esté en asumir que el conocimiento humano siempre avanza de forma acumulativa. Tal vez hubo picos, tal vez hubo caídas, tal vez el conocimiento no se perdió por accidente, sino por incompatibilidad. Porque no todo conocimiento es neutral. Algunas formas de entender el mundo no encajan bien con sistemas basados en dominación. Si una civilización entiende la naturaleza como un sistema vivo, no como un recurso, si comprende la energía como un flujo, no como una propiedad, si organiza su sociedad en torno a la cooperación y no a la competencia, entonces su legado es peligroso para cualquier modelo basado en la explotación. Y si estas civilizaciones no desaparecieron por falta de capacidad, sino porque representaban una alternativa que no debía prosperar, una alternativa que no debía ser recordada. Tal vez por eso no encontramos relatos detallados de su caída, no hay crónicas claras del final, solo mitos de diluvios, incendios, guerras entre dioses, castigos divinos, lenguajes simbólicos para describir algo que no podía contarse abiertamente. La destrucción de una civilización avanzada no siempre deja ruinas espectaculares, a veces deja silencios, vacíos históricos, reinicios culturales, y esos vacíos son rellenados más tarde con narrativas convenientes, narrativas que dicen, no sabían, no podían, no eran como nosotros. Pero cada anomalía que sobrevive desafía esa versión, cada estructura inexplicable, cada conocimiento fuera de lugar, cada símbolo repetido, es una grieta en el muro del relato oficial. No estamos ante pruebas concluyentes, estamos ante indicios persistentes, demasiados para ignorarlos, demasiados para explicarlos como simples coincidencias. Este episodio no afirma que existiera una civilización global avanzada tal como la imaginamos hoy, afirma algo más sutil y más perturbador, que hubo formas de organización humana que no encajan en nuestra idea de pasado, que hubo conocimientos que no seguimos desarrollando, sino que abandonamos, que hubo caminos que no condujeron a nuestro presente, y por eso fueron olvidados. Tal vez el problema no sea que no tengamos pruebas suficientes. Tal vez el problema sea que no sabemos qué pruebas buscar, porque cuando el marco mental es limitado, todo lo que queda fuera parece imposible. Pero la historia humana, como la memoria, no se borra del todo, siempre deja restos, ecos, sombras, y esas sombras comienzan a tomar forma cuando dejamos de preguntar cómo pudieron hacerlo, y empezamos a preguntar algo mucho más peligroso: ¿por qué ya no podemos hacerlo nosotros?